Hemos vuelto, Hola, 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 ¿qué tal? seguimos molestando. Seguimos confundidos, seguimos tratando de hacer funcionar esto. Y seguimos con ganas de De hablar. jugar un rato un poco. Estamos en la sección de filosofía. Y hoy vamos a hablar de un autor que no habla tanto de la cuarta pared como tal, o de lo que es la narrativa de las cosas. Eh, o mejor dicho, no habla tanto de la narrativa de la ficción, pero que es útil para tener en cuenta un par de temas. Estamos hablando de Walter Benjamin, un filósofo judío y alemán de la primera mitad del siglo pasado. No sabemos No sé. exactamente en qué fechas porque no lo anotamos, pero Lo debo. un filósofo que habla en un momento complicado. No me acuerdo en qué año muere, pero muere durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, siendo judío y alemán, era un perseguido durante la época del nazismo. En un momento en el que el nazismo estaba avanzando muchísimo. Walter Benjamin escribe, entonces, durante su persecución, una serie de tesis con la intención de que no sean publicadas. Las escribió para estar él con eso, tranquilo, y poder capaz pensarlo, planificarlo o trabajarlo a futuro. Pero las tesis que él escribe, las tesis de la filosofía de la historia, Sí. son ideas sueltas que él arma para ver qué onda después. Ok. Todas estas tesis las escribe mientras él está escapando del nazismo eh, y está yendo hacia la frontera entre Francia y España. ¿No estaba en Alemania? No. Francia en un momento tiene como un asunto raro en el que se rinde en la Segunda Guerra Mundial, aparecen los Ah, claro, alemanes, hay porque como lo todo un estoy quilombo de pensando como el nazismo. mapa de ahora. No, No, no sería el claro. mapa de ahora, ok. O sea, en esa época los alemanes ya habían tomado Francia Sí. y el chabón estaba escapando de Francia. Ah, O sea, listo. primero escapa de Alemania, después... O sea, de Alemania a Francia, Sí. caen los alemanes a Francia y él escapa de Francia a A España. España. Con tanta mala suerte que el día en el cual él quiere llegar a la frontera entre Francia y España está cerrada, la cierran en el momento y él, rendido ante la presión del momento, lo que decide es suicidarse. Sí. Es una anécdota y una historia que tiene un giro medio de humor negro, que es el hecho Es de muy que de humor acabo de negro. pisar mi cable de micrófono. Pero no hizo nada. Tiene un giro medio de humor negro, medio satírico, medio grotesco, que es que la frontera entre España y Francia dura muy poco cerrada, creo que una cuestión de un día o dos. Sí. Y si el chabón esperaba un ratito y se guardaba, la sobrevivía y capaz Volvían a duraba abrirla y salía. muchísimos años más. Pero él decidió morir en ese momento. Escapando, Ajá. llega a la frontera, cuando agarra y dice, bueno, voy a cruzar. Cierra la frontera. Dice, no puedo con esto, se mata. Ya fue. Y al otro día Sí, abren de ponele. vuelta la frontera. Ujú. Como si no le pasaba nada. Pero bueno, empezaste por el final, o sea. Cuando encuentran... No, es muy útil. Cuando encuentran a después Walter tenés un poco más Benjamin... sentido. encuentran las tesis de la filosofía de la historia en las Sí. que él hace una crítica y una mini revolución en el entendimiento que tenemos de la historia. Y al mismo tiempo no se lo canoniza como un filósofo de la historia porque estas tesis son complicadas de leer. Walter Benjamin se maneja con un concepto que es la lectura a contrapelo. O sea, la lectura enojándote un poco o peleando contra lo que estás leyendo. Y él un poco trata de hacer un ejercicio mental con lo que escribe de obligarte a pensar.
Sí. Una de las tesis, creo que la primera, que plantea Walter Benjamin es... Volvió el bebé. Volvió el nene. Una de la primera tesis de la filosofía de la historia Sí. arranca con un relato de un autómata. O sea, un robotito o un muñequito que funciona en automático. Y el autómata es capaz de jugar al ajedrez como una persona y ganarle a todas las personas que tratan de jugar contra él. Todo el tiempo el autómata tiene victorias y todo el tiempo se genera más fama y se lo canoniza cada vez más como un gran jugador. Claro. Cuando uno se acerca al autómata, se encuentra con que adentro del muñequito hay un enano que maneja las piezas. Walter Benjamin... Una persona enana. ¿Eh? Una persona enana. Claro, o sea, alguien manejando el autómata. No es una máquina que funciona por sí misma, sino que es alguien manejándole los hilos. Claro, un ejemplo de autómata es la peli de Hugo Cabret. Claro. Sí. Por ahí algunos se ubicaban, no sé. Cuando Walter Benjamin escribe esta tesis, a lo que refiere es que el autómata es la forma que tenemos de entender la historia en el tiempo actual. Es decir, el marxismo histórico o el materialismo histórico, que es una forma lineal de entender a la historia, en donde todo pasa en una seguidilla de eventos. Uh-huh. Walter Benjamin dice que este materialismo histórico es el autómata y el enano adentro del materialismo histórico es la teología. Explica un poco mejor eso. Bueno, morí. Lo que plantea es que siempre hay un grado de mesianismo en la historia. Todo tiene un recurso final. Todo está hecho para llegar a un punto final en el que las cosas terminan. Ok. Sin ese punto final no tiene sentido Cada evento. cada evento. O sea, cada evento tiene un propósito final. Claro. Es difícil un poco juntar ambas ideas. Justamente el marxismo es una idea o un conjunto de ideas que están un poco en contra de Dios. Sí. O en contra de la teología como tal. Pero el entendimiento de esta situación es que no estamos hablando de los dioses reales o los dioses reales, entre comillas. Los dioses canonizados de las religiones que nos manejan culturalmente. Claro. Sino que hablamos de la idea de una fuerza terminante. Es decir, y ahora expliquemos lo que es un Mesías. Claro. Según las religiones abrámicas, el Mesías es básicamente una segunda venida de Dios. Sí. Que cuando llega, se termina todo. Por eso los judíos no tienen Mesías. Por ejemplo, en el judaísmo, mejor dicho, no hay una idea de Mesías, no se acepta a Jesús. Claro, pero el judaísmo, Jesús no fue un Mesías porque después de él no se terminó todo. Claro. Cuando llegue Jesús, cuando llegue... Verdadero Mesías. Claro, cuando Dios baje, por así decirlo, Ok. es el final. Ya no hay muerte, ya no hay realidad, ya no hay nada. Porque todo se terminó. Toda la realidad que conocemos entonces, con la llegada del Mesías, con la llegada del punto final, pasa a ser otra cosa. Claro. Un punto aparte. El cristianismo entonces denomina a Jesús como Mesías porque Jesús termina la época o la era del pecado Sí. que había desde tiempos inmemorables, desde el Génesis hasta su llegada. Claro. Entonces Jesús es, dentro del canon cristiano, un Mesías Sí. porque termina con cierta cuestión. Tal vez no O sea, termina con todo. Todo, pero terminó con algo. Claro. Un punto seguido. Ah. Y entonces... Lo que dice Walter Benjamin es que Sí. todo evento es mesiánico, o toda historia de un evento es mesiánica. Le pegaste una piña al micrófono. Perdón si se escuchó.
todo evento narrado de la historia es mesiánico o está ordenado en un nivel mesiánico porque se entiende con un punto final en el que las cosas cambian. Ok, entendí. Entendí ahora. Y para Walter Benjamin esto es la revolución. Ok. O sea, tal vez no es una entidad eclesiástica, pero sí es algo que modifica las cosas y termina el orden actual. Claro. Eh, Todo como- es en orden para que llegue a un evento mesiánico Ajá, que le dé fin a eso. totalmente. Ok. ¿Entendí? Entonces, Entonces, Walter Benjamin lo que hace es desdibujar un poco el juego y... ¿cómo lo podemos plantear de una forma simplificada? que vos de Entiende- vocabulario que intentamos todos. Walter Benjamin entiende que nuestra forma de entender la historia lineal no es la correcta o no es la mejor, Claro. por así decirlo, porque entendemos todo como eventos que siguen a un fin. Y es más, nuestro orden de pensamiento incluso, nuestro orden de memoria, la forma en la que recordamos las cosas, todas llegan al tiempo presente. Incluso si no tenemos un evento mesiánico en el presente, construimos Claro. el recuerdo desde el tiempo presente. Y es más, si querés jugar un poco, nuestro evento mesiánico sería la muerte. Oh, pero eso es un montón. El punto en el que todo se termina. Claro, tratemos de bajarlo a partir del presente, o sea, ahora Ajá. ya no sé qué va a pasar. Ujú. Entonces, ahora este es mi momento mesiánico. Quiera o no, porque después no hay nada más, pero porque no... Todavía no pasó. en realidad. Cada, Entonces, cada momento, cada recuerdo que tenemos está hecho en base a qué tan útil nos es ese recuerdo. Por ejemplo, pensar en qué comimos hace 2 semanas realmente no nos interesa y a menos que sea una muy buena comida, no vamos a saber qué carajo pasó o que hoy estés intoxicado por esa comida. porque realmente no tiene un efecto. Claro. Si comiste unos fideos con tuco o un puré de papas, Sí. es lo mismo a fines prácticos y a fines del presente, porque lo único que hiciste fue alimentarte para llegar un día más. Pero como no me está afectando tan directamente en el presente, Ujú. es como si no existiera, Claro. o como si no hubiera pasado. O se olvida. Claro. Es como una... No sé si una rama, porque no es que se ramifica o sí se ramifica. No, es un evento que no es importante, entonces no lo marcamos como un recuerdo. Claro. Acá, en cambio, sí tenemos recuerdos de eventos que sí pueden ser más importantes, tal vez una primera vez de algo, tal vez... Allá nuestro programa de primeras veces. Paréntesis. Tal vez un evento que nos marcaron, tal vez un robo, tal vez cuando encontramos plata. Ujú. Todos los recuerdos que sirvan para el tiempo presente Sí. son recordados y todos los recuerdos que no tengan un efecto real o un efecto directo en el tiempo presente son olvidados o terminan formando parte del subconsciente. Claro. Walter Benjamin lo plantea, en realidad no lo hace Walter Benjamin, no me acuerdo quién hace esta lectura, creo que está Schreiber. Hace un ejemplo que es el ejemplo del colectivo o del amor del colectivo, que es básicamente ¿Cómo dice? vos ejemplificando, te levantás todos los días a las 8 de la mañana Ujú. para ir a trabajar, para ir a estudiar, para hacer lo que tengas que hacer. Y todos los días ves a una persona que está esperando el bondi en la misma parada en la que te lo tomás vos. Sí. Y todas las mañanas ves a esa persona y empezás a basarte en su presencia para marcar diferentes eventos. Ok. Con el paso del tiempo, tal vez podés incluso enamorarte de esa persona, puede parecer linda, podés empezar a tener un relacionamiento adentro de tu cabeza de esa persona. Sí.
Un querer acercarse. Ajá. Y empezás a, digamos, ir todos los días a las 8 de la mañana, ya no por tu trabajo o lo que tengas que hacer, sino para ver a esa persona. Ok. En el ratito que te toma esperar el bondi y subirte. Tal vez en tu trabajo Sí. terminas recibiendo un ascenso por tu buen presentismo o terminas generando buenas relaciones con la gente de tu trabajo por tu presentismo, tu proactividad para el momento de llegar. Que en realidad no era, o ya no es tanto por el trabajo en sí, sino porque querés ver a esa persona. Exacto. Sigue pasando el tiempo, seguís viendo a esta persona y un día le hablas. Chan. Le contás, qué sé yo, que siempre la ves, bla, 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 y esta persona te dice, es la primera vez que te veo en mi vida. No. Terminó re mal. No terminó en realidad. Entonces, ¿cómo es la cadena de sucesos? Según el marxismo histórico es todo lo que contamos. Veo a una persona, la empiezo a ver todos los días, me enamoro, tengo un amor platónico hacia esta persona, tengo eventos que son afectados por este amor platónico y cuando le hablo me rechaza. O me dice que No me conoce. no me conoce. Sí. Y por otro lado, tenemos una línea de tiempo de la persona que todos los días a las 8 de la mañana se toma un bondi hasta que un día una persona random le dice que está enamorada de él. Claro, sería como las dos versiones. Claro. La mía, ponele, yo yendo todos los días a la mañana a tomarme ese colectivo porque quiero ver a ese flaco. Y el flaco diciendo, che, ni idea quién sos. Te acabo Ok. de ver. El entendimiento es, esa persona es parte de tus recuerdos y es parte de tu memoria porque tuvo un efecto real en tu presente. Sí, Y al mismo tiempo vos sos algo tal vez olvidado o tal vez incluso no te registra pero te vio alguna vez porque no tuviste un efecto, no tuviste un registro, no tuviste nada que le importe en su tiempo presente. Este bebé está muy enojado. sí, sigue llorando. No hay forma de callarlo. O sea, es hasta el momento que, ponele yo, agarro y le hablo y le digo, che, me re gustás. Ujú. Y él dice, ¿quién sos? O en realidad, desde su punto de vista, sería como un extraño va a decirle que está enamorada de él, que la registra. Ujú. Si no, no es nadie. Claro. Y En hay su que vida, ver en su si a historia. futuro ese evento resulta siendo importante o si también se olvida porque no llega a nada. Claro, si queda solamente en eso es como me habló una persona rarísima. Me voy a olvidar dentro de 2 semanas. Sí, la verdad. O va a ser una anécdota, pero nada Claro. más. ¿Sabes que estaba esperando el bondi a una vuelta? Pero si llega a pasar algo, Ajá. por ejemplo, Si se empiezan ponen a hablar, claro. empiezan a noviar, va a ser un momento importante. Exactamente. Pero de nuevo es un evento importante una vez que lo ves desde un nuevo presente, cuando este Claro. evento ya es pasado. Claro. Mira. De este modo también Walter... me fui del micrófono. De este Sí, modo sí. también Walter Benjamin y quienes leen a Walter Benjamin mencionan a la gente del pasado que no llegó a la historia Ujú. y mencionan a la memoria de los líderes o de los vencedores. Hay un registro, una idea que es la de la historia la escriben los vencedores o la historia siempre la escriben los buenos. Eso te iba a decir. Porque una forma muy fácil, una forma muy limpia de eliminar por completo a un enemigo o a una persona que no querés que quede en la historia es eliminar su registro. Como si nunca hubiera existido. Exacto. De este modo tenemos las grandes obras de la humanidad, tenemos las pirámides, tenemos no muy lejos en el tiempo la construcción de, no sé, la Torre Eiffel o el obelisco Sí. o los grandes monumentos que si los llegamos a buscar podemos encontrar tal vez un artículo en Wikipedia de quién hizo o quién lideró el proyecto. Pero nos olvidamos de todos los obreros que formaron parte.
O todos los Claro. artesanos que ayudaron a la creación de... Es como toda esa data que en su momento fue importante porque sirve para que haya pasado lo que pasó. Ejemplo, la construcción de un obelisco. Ujú. Pero al día de hoy no se cuenta, o sea, o no lo contaron, no lo incluyeron en el relato. Ujú. Ok. Y asimismo también... Entonces, perdón, deja de ser como ir, según lo que dice Walter Benjamin, deja de ser irrelevante para nuestro presente. ¿Cómo? ¿Deja de ser irrelevante para nuestro presente? Para la construcción de ese relato. Pero están, o sea, estuvieron. Sí, pero son Solamente- los obreros sin nombre. Claro. Cuando vos te fijas quién hizo el obelisco Ujú. o de dónde llegó, podés tener toda la historia de cuál fue el significado del obelisco, quién lo hizo, Sí, sí. de dónde viene, quién lo manda a hacer, quién lo recibe. Pero en ningún momento te dicen quiénes fueron los obreros que formaron parte de su Claro. construcción. Porque esos obreros son invisibilizados a través de la historia porque no se los menciona. Claro, sí, sí. De este modo también tenemos a los esclavos y a cualquier perdedor en una batalla histórica, o invisibilizado, mejor dicho, en un proceso histórico, al momento de cambiar la forma de narrar la historia. Sí. Walter Benjamin dice que aquellos que son olvidados mueren dos veces. Porque primero mueren ellos y Sí. después muere su recuerdo. Qué heavy eso. A fines Eternal Sunshine of a prácticos, Spotless Mind. Ah. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. a La fines peli. prácticos, si vos no estás vivo y no existe ningún registro que diga que vos alguna vez viviste, jamás exististe. Claro. Entonces, O- quedas en el sí, olvido. exactamente. O no, ni siquiera, O ni siquiera en el olvido. Porque para olvidar tenés que saber que pasó algo en Ajá. serio. En la no existencia. Wow. Y esto nos da un... Ujú. Perdón, ¿qué decís? No, 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 sí, sí, sí. Vos sabés el tema. Y esto nos da también, si queremos hacer una lectura a tiempo presente, una estrategia que se usa actualmente en cualquier lucha, que es invisibilizarla. Es borrar a lo que me molesta. Tenemos los ejemplos más simples, que es borrar los monumentos, borrar las grandes marcas de que las cosas pasaron, pero también hay ejemplos cotidianos como borrar a algún linchera, o tratar de olvidarlo, o tratar de poner... ¿Viste que hay bancos que tienen como pinchitos o cosas así? O los marcos de ventanas que Sí, tienen relieves para que no sea incómodo sentarse ahí. Sí, sí. Bueno, todo eso es un tipo de arquitectura que es no humanista, que está hecho para que ahí no pueda haber un linchera o alguien acostado o sentado ahí. Sí. Entonces tienen que irse a otro lado y no los ves. Los invisibilizás. Ujú. Y como no tenés un registro de ellos y no tenés un relato de que alguna vez estuvieron, los estás matando al olvidarlos. Wow. Y también tenemos ejemplos extremos, como lo fueron un gran elefante en la habitación, los desaparecidos en la dictadura, Ah. que también era la misma idea. Necesito que toda esta gente que me molesta no esté molestándome, y ya que estoy, voy a desaparecerlos para que ni siquiera quede registro de que alguna vez los maté. Qué heavy que se puso todo de golpe. Muy, muy de golpe. Tocó temas muy pesados. Pero sí. Todo tiene que ver. Asimismo, Walter Todo Benjamin... es el relato de los ganadores, los Ujú. vencedores. ¿Qué pasó? Por suerte vencimos, por suerte se terminó la dictadura. Va, por suerte no, por una gran lucha. Claro. Se termina la dictadura, volvemos a la democracia y se empiezan a hacer durante estos 40 años toda una lucha por recuperar la memoria de esos desaparecidos y esas personas que se intentó olvidar o se Sí. intentó matar dos veces. Walter Benjamin plantea un registro que es, como ya lo mencionamos, la lectura a contrapelo. Ujú. Es ir buscando en contra de lo que te dicen. E incluso podés
sacar contexto de aquello que estás leyendo a través de lo que no se menciona. Como buscar lo que está oculto en lo que está diciendo. Uh-huh. Un ejemplo que podemos usar también es, sin irnos a algo que toque el tiempo presente y que sea difícil de tomar, Sí. podemos irnos a los comienzos de la nación argentina y usar la conquista del desierto. O sea, Tenemos un concepto que es la barbarie. Es más, tenemos una dicotomía que es civilización o barbarie. O sea, todo lo sí. que a mí me gusta es la civilización, todo lo que no me gusta es la barbarie. uh-huh. Todos los pobres, todos los desacatados, todos los indios, todos los que a mí me molestan La barbarie. son la barbarie y los tengo que eliminar. Uh-huh. Entonces se forman las conquistas del desierto para justamente eliminar a los indios, a los pueblos originarios, y tomar esas tierras, ¿cómo decirlo? Aprovecharlas de algún modo o Sacar los recursos. sí, sacarles los recursos o lo que sea, conquistarlas y borrar cualquier registro de que alguna vez existieron los indios ahí. Y que todos los registros de que los indios existieron alguna vez ahí los muestren como justamente bárbaros. O sea, los muestren salvajes, los muestren robando, los muestren siendo bestias. ¿Y cómo sería el análisis que haría Walter Benjamin sobre eso? Que todo registro hecho de los indios como bestias es un registro hecho por la idea de que necesito que sean bestias. Claro, porque hay alguien que dice que está la ¿cómo es barbarie. La barbarie. La barbarie. Yo quiero justificar Sí. que voy a tomar las tierras de ellos. Entonces, para justificarlo necesito decir que son bárbaros, Sí. que son enfermos y que no merecen sus tierras. Ok. Entonces, primero los mato, después los invisibilizo, los olvido Y los vuelvo a matar. y los vuelvo a matar. Sí. Y esas serían como todas las ramificaciones ¿Mm? que dice Walter Benjamin, como que si no son parte, como al no ser parte del De destino final, Claro. del punto final mesiánico, Ujú. no Claro. existieron. Si hubo alguna vez un chamán o un jefe indio que haya sido bueno y que haya tenido buenas acciones con la nación argentina, No se sabe. no se sabe y se olvida, porque lo que necesita aquel que hace la conquista del desierto es matarlo. Claro. Entonces se cambia la narración, se modifica y la historia ahora es narrada por el vencedor una vez que ya los mató. Claro, sí, sí. Un ejemplo de esto es el billete de 100 pesos de Roca. ¿Cómo? El billete de 100 pesos de Roca tiene en la parte delantera la cara de Roca, Ajá. aquel que llevó a cabo la conquista del desierto. Sí. Y en la parte trasera tiene un cuadro pintado que muestra a todos los conquistadores. En este momento no tengo un billete de 100 pesos, pero me encantaría tenerlo para mostrártelo. Casi que no. Muestra a todos los conquistadores subidos a caballo con sus buenas pilchas de soldado, Ujú. con sus armas y demás. Y no muestra en ningún momento a los indios. No hay ningún dibujo ni garabato en ese Y no. cuadro que muestre a un indio ni siquiera siendo cagado a trompadas, porque lo que necesitas es enaltecer la figura de los soldados que conquistaron. Claro, no les conviene mostrar que había gente en serio ahí. O sea, gente... O sea, ni siquiera los muestran como personas. Ujú. Ese cuadro es tomado, o sea, no es un dibujo hecho para el... sí. No es un dibujo hecho para el billete, sino que es tomado de un cuadro Sí. de la época, Ok. del 1800 y pico, finales del 1800. Sí. Con lectura a contrapelo podemos recuperar la imagen y recuperar a todas estas personas que fueron invisibilizadas tanto por ser molestas como por ser
innecesarias por la historia, o para la historia de los vencedores. Y así podemos romper la cuarta pared de la historia como narración.